Doctores, buenas noches a cada uno de los asistentes. En nombre de Laboratorios Mayén, agradecemos su asistencia el día de hoy. Pues daremos inicio a la actividad de educación médica continua del mes de agosto de la Asociación Guatemalteca de Medicina del Adulto Mayor. Como moderador tendremos el gusto de tener al doctor Josué Bendaño, médico y cirujano, médico de geriatría. Actualmente es el presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Geriatría y Gerontología, secretario de la Asociación Guatemalteca de Medicina del Adulto Mayor en Guatemala. Así que, sin más preámbulo, doctora Bendaño, bienvenido, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Realmente es un gusto el que volvamos nuevamente a reunirnos por esta vía. Y quiero agradecer realmente a Laboratorio Mayén, gracias al licenciado Helmut Benflet, gracias a la licenciada Maya Hernández, porque han sido los eslabones para que podamos darle ese seguimiento a la educación médica continua. El tema de hoy muy interesante, hablamos de constipación. Antes lo veíamos como un síntoma que realmente tenía muchas causas, pero también tenía muchas condiciones más que iban a empeorar la situación del paciente. En la actualidad ya lo vemos como un síndrome, y es un síndrome que afecta no solamente el aparato intestinal, sino también tiene muchos síntomas complejos extraintestinales que hacen que el paciente muchas veces tenga que ser hospitalizado con deterioro general, hablando incluso de deterioro cognitivo. Para ello, pues quiero tener el gusto de presentarles al doctor Alan Orozco, quien va a ser nuestro exponente en esta noche. El doctor Alan Orozco es médico y cirujano egresado de la Universidad Mariano Gálvez. Cuenta con un diplomado en gestión de salud, en administración de clínicas y hospitales en la Universidad Autónoma de México, UNAM. También tiene una maestría en gestión de sistemas de salud, administración hospitalaria con cum laude de la Universidad Galileo, y cuenta con la maestría de geriatría y gerontología de la Universidad de Galileo con el cum laude. Así es que, doctor Alan Orozco, es para usted el tiempo y qué agrado tenerlo por acá. Buenas noches, mucho gusto. Muy bien. Bueno, ante todo, bienvenidos a Guatemala, a mi país, a los que son de otros países que nos visitan y nos ven a través de en línea. Es un agrado para mí, por lo menos, lograr comunicarnos con otros colegas a través de esta plataforma, y que independientemente, pues ante la pandemia, pues estamos conectados y estamos sirviendo independientemente a diferentes tipos de poblaciones, en este caso, o en mi caso, al área de geriatría, a todos nuestros patojos, como cariñosamente le digo a mis pacientes, y que pues ante todo queremos estar reunidos el día de hoy para comentar un tema que es importante detectar a muy temprana evolución, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar un tema el día de hoy que es constipación como un síndrome geriátrico, que de hecho normalmente se logra detectar, o que en un momento de las facultades nos indicaron de que podría ser solo como un síntoma, en algún momento también como un signo en algunos pacientes, pero que actualmente pues ya está catalogado también como uno de los grandes síndromes geriátricos. Bueno. Pues el estreñimiento generalmente pues ha sido acuñido con otros sinónimos, incluso en latín, como stringere, que también pues ha sido como un sinónimo de estrechar o constriñir. Algunas veces también se ha detectado como restringere, que se le conocía anteriormente, que era una situación como limitar o reducir. También se ha escuchado como el término constipación, que es un sinónimo y que también viene del latín constipare. De hecho, alrededor del año 1940, pues fue citado en un libro universal en el vocabulario en latín,
y en romance alrededor de 1940, aproximadamente esa época, con Alfonso de Palencia. En otros países, pues también es utilizado como obstipation en áreas anglosajonas o también constipation en Estados Unidos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tocar el día de hoy? Uno, vamos a tocar la parte introductoria sobre qué es estreñimiento o constipación, un poco sobre la etiología, fisiopatología y mecanismos patogénicos del estreñimiento en ancianos. Aparte de eso, la evaluación clínica que se debe tener en este tipo de grupo poblacional y el manejo integral que debemos de tener del adulto mayor con estreñimiento crónico. Algunos tratamientos farmacológicos del estreñimiento y al final de cuentas, pues vamos a cederle el tiempo a otro colega con algunas experiencias y un caso clínico que el día de hoy trae a colación al tema que tenemos. Bueno, el término estreñimiento viene mucho sobre la emisión de deposiciones infrecuentes que en algún momento dado para diferentes tipos de adultos mayores van a determinar diferentes formas de presentación o incluso el motivo de consulta por el cual llegan a nuestra clínica. Aparte de eso, pues el estreñimiento se reconoce también como una emisión de heces demasiado duras o algunas veces pequeñas, que es una de las formas de presentación en adulto mayor. También se le conoce como dificultad en exposición de estas o alguna veces sensación de una evacuación incompleta y que muchas veces funciona como insatisfactoria en mucho adulto mayor. También actualmente se está categorizando como un gran síndrome geriátrico por algunas complicaciones e implicaciones que lleva consigo. Incluso anteriormente pues solo teníamos los grandes síndromes geriátricos como son caídas, en un momento dado delirium o en algún momento dado también en pacientes que tienen cierto grado de polifarmacia. Dentro de la etiología, fisiopatología, tenemos algunos mecanismos patogénicos. Bueno, la motilidad colónica generalmente tiene tres funciones, que es una actividad motora, segmentaria, principalmente en la parte de mezclado. Aparte tiene una parte propulsiva y otra como almacenamiento temporal de material fecal en el sigma, o sea, en la parte final del intestino, que normalmente va a estar vacío. La actividad motora segmentaria de mezclado, pues generalmente va a tener la actividad de digestión, absorción de agua, que por consiguiente lleva algunos electrolitos y nutrientes. Y aparte la área propulsiva que tiene como finalidad asegurar el tránsito del contenido desde el ciego hasta la final del recto. ¿Cuáles son las funciones del colon? Las funciones del colon generalmente tenemos tres. Uno, pues la parte de agua y solutos, que va a ser la conservación principalmente de estos. Otra, la evacuación del recto, que la mayoría de veces va a estar entre 80 hasta 100 gramos. En algunas veces en mujeres va a estar incluso entre 100 hasta 150 gramos. Aparte de eso, pues también la función del colon principalmente es de retrasar la evacuación de estos. Y en algún momento dado va a estar delimitado por la contracción y relajación principalmente de dos músculos, ¿verdad? Que es el esfínter externo y el esfínter interno. Muy bien. Algunas veces ciertos pacientes presentan cierto grado de distensión abdominal que por consiguiente pues llevan a cierto grado de síntomas paralelos como son flatulencia, algunas veces mucorrea o unas sensaciones asociadas que pueden tener sensación de llenura e incluso pueden tener relacionados problemas urinarios. También pueden tener cierto grado de incomodidad o pesadez y pueden presentar cierto grado de esfuerzo que algunas veces, de hecho he tenido varios pacientes que pueden llegar a un esfuerzo excesivo, ¿verdad? En la parte de expulsión de las heces. Las tasas de prevalencia en ancianos generalmente van a andar alrededor del 20 hasta el 30% en pacientes arriba de 65 años y en algunos pacientes arriba de 75 años puede llegar desde 30 hasta 40% de esto, 50% de esto. De hecho, muchos de los pacientes ancianos llegan al punto de usar algún tipo de laxante e incluso algunos pacientes no saben que están tomando algún medicamento
que es un laxante, ¿verdad? Incluso la mayoría de pacientes, alrededor del 50-60%, pues van a llegar a usar algún tipo de laxante. ¿Cuáles van a ser algunos cambios en el anciano con respecto a la situación del tránsito colónico? Uno, va a ser disminución de la motilidad colónica, que puede llegar mucho en pacientes que son inactivos o que toman muchos medicamentos. De hecho, el paciente que toma alrededor de 5 medicamentos aumenta incluso hasta un 95% probabilidades de que pueden tener cierto grado de interacción entre estos. Otro va a tener una disminución de la función anorrectal, que mayormente va a pasar en pacientes que están institucionalizados, que generalmente están en nuestras residencias, en algún momento dado, que comúnmente se le llaman asilos. También va a tener cierto grado de disminución de capacidad y, por consiguiente, elasticidad rectal, y disminución del tono del esfínter anal externo, que es el que más está afectado. Aparte de eso, van a tener una disminución de la sensibilidad del llenado rectal. De hecho, ese es un gran acusación que realmente el paciente algunas veces llegan, porque el paciente incluso no siente en adultos mayores de que tiene la sensación de poder defecar. Y eso algunas veces hay que discriminar en la consulta externa o en la consulta que normalmente nos llega en adulto mayor. Si este paciente tiene ese grado de sensación de que él quiere defecar, hay pacientes que tienen prácticamente una gran cantidad de heces y no tienen esa sensación de querer defecar. A diferencia de otros pacientes que dicen, mi doctor, tengo una necesidad de lograr defecar, pero prácticamente solo defecan una pequeña parte y algunas veces lo hacen como pequeños trocitos, ¿verdad? Que le llaman como si fueran pedacitos de cabra. A estas algunas veces se indican de esta forma. Algunos fármacos asociados al estreñimiento. Algo importante que hacemos mucho en geriatría y que la mayoría de pacientes que llegan con nosotros es la situación de polifarmacia. Normalmente en la clínica geriátrica es casi el 100% de pacientes que llegan a tomar entre unos 5, a veces he tenido pacientes con 12, 15 medicamentos y generalmente el paciente, algo que decimos mucho en geriatría, menos es más. Entre menos medicamentos tenga el paciente, mejor. Hay que tratar de maximizar el uso correcto de fármacos. De hecho, muchos medicamentos como con algunos canceroantagonistas, algunos antiácidos, pacientes que toman algún tipo de depresivos, pacientes que toman en algún momento también suplementos de calcio que se automedican. He tenido pacientes también que por el hecho de tener mucho dolor llegan al punto de abusar de opiáceos, ¿verdad? Incluso ahorita es altamente fácil poder conseguir en algún momento dado cierto grado de opiáceos, principalmente tramadol, y por consiguiente prácticamente ya los están vendiendo sin receta aquí en Guatemala y eso hace que mucho paciente llegue al punto de presentar cierto grado de estreñimiento y que no es la primera causa por la cual llegan a la consulta, sino es prácticamente escarbando cuando tenemos cierto grado de su historia clínica, de que llegue el paciente, pues mire, sí doctor, se me olvidó decirle, fíjese que también tomo este tipo de medicamento, pero no lo colocan como primera posibilidad. El estreñimiento crónico. Generalmente va a tener cierto grado de problemas en el recto, principalmente cuando está vacío al final de este. Mucho va a ser por la falta de llegada del material fecal al sigma, casi que al final, y se queda mucho algunas veces en el colon transverso y prácticamente poco en el colon descendente. Para esto tenemos dos tipos de estreñimiento. Uno va a ser el verdadero estreñimiento, que es el reto para el final de cuentas para el médico identificar, y otro para el que tiene disquesia rectal, ¿verdad? Que al final de cuentas es la imposibilidad de evacuación de las heces, pero cuando ya están situadas al final del recto. De hecho, en algunos pacientes o como estudiante de medicina o como residente le toca a uno que a veces hacer tacto rectal y cierto grado de estimulación y llega al punto de que prácticamente el paciente no defeca si no tiene cierto grado de estimulación cuando llega con el médico. Hay pacientes que he tenido también de que incluso han llegado al punto de que se autoestimulan y que generan al final de cuentas lograr defecar hasta que logran un cierto grado de estimulación. Bueno, tenemos otros tipos de estreñimiento que son de los grandes tipos. Uno que va a ser secundario,
generalmente va a ser más el iatrogénico o que va a ser relacionado a algunas enfermedades. Algunas veces van a ser orgánicas y otras veces van a ser funcionales. También tenemos el tipo secundario, enfermedades benignas o malignas, la mayoría de veces por un CA o metástasis también de un proceso de un cáncer gástrico, la mayoría de veces. O tenemos el otro gran rubro, que es el primario o idiopático, porque algunas veces hay pacientes que realmente no se sabe por qué, en algún momento van a presentar cierto grado de estreñimiento. Entre las enfermedades benignas o malignas, pues tenemos cierto grado. Uno va a ser la dismovilidad digestiva, que la mayoría en adulto mayor, de hecho el día de hoy tuve un caso así, que fue secundario a una neoplasia. Aparte de eso, pues pacientes con anorexia que van a tener disminución de la ingesta suficiente, calórica y de líquidos. Algo que pasa mucho en adulto mayor y que nos pasa mucho en geriatría es que el adulto mayor no toma líquidos. Le huye tomar líquidos por el hecho de que quiere ir después, le va a levantar muchas veces en la noche a orinar porque le forzan prácticamente a tomar líquidos. Entonces, uno tiene que estar detrás de este paciente y ver la forma de poder persuadir de que logre tomar cierto grado de líquidos. También pacientes que son caquéticos y que van a llegar a cierto grado de debilidad muscular y por consiguiente prácticamente va a llegar al síndrome de dismovilidad, que fue el tema que miramos el semestre pasado en el área de la Asociación de Geriatría, que esta presentación es como continuación del tema de hace un mes. Y otro por pacientes que tienen cierto grado de lesiones o compresiones medulares, algunas veces van a ser por metástasis óseas. De hecho, hay pacientes que tienen, es clásico que el paciente masculino, 70, 80 años, que ha tenido un CA de próstata, que por consiguiente tuvo una metástasis ósea y que la mayoría de veces va a ser a columna, ¿verdad? Y este paciente va a tener una metástasis a columna lumbar y por consiguiente presenta, dice mi doctor, fíjese que no logro defecar, pero eso va a ser casi que el último síntoma que el paciente dice. Casi nunca nos dice eso, mira doctor, lo que me está pasando es que estoy estreñido. Y algunas veces es al revés, llegan primero por estreñimiento y resulta que es secundario a una lesión por metástasis, ¿verdad? Y otro que miramos mucho en geriatría, en pacientes que van a estar encamados o que tienen cierto grado de inmovilidad física, que ahora se le conoce como dismovilidad. Y aparte de esto, como lo hablamos en las presentaciones anteriores, en pacientes que tienen el uso de analgésicos potentes. Hay pacientes, y es muy común en adulto mayor, el abuso de analgésicos y la combinación de estos. De hecho, la mayoría de medicamentos analgésicos potentes en adulto mayor, pues debería tener un manejo integral en diferentes tipos de especialidades. Una de estas va a ser geriatría y aparte también en pacientes que manejan cuidado paliativo. El paciente que tiene cierto grado de estreñimiento crónico en adulto mayor, pues va a ser la mayoría de este va a ser funcional. Uno va a depender principalmente del tránsito colónico, que va a ser prolongado, o otro si va a ser normal. El que tiene tránsito colónico prolongado va a tener cierto grado de hipomotilidad o algunas veces solo va a ser por inercia colónica. Y otro paciente que es el que tiene tránsito colónico normal, que va a ser idiopático. El que tiene hipomotilidad generalmente va a ser por reducción en los nervios colónicos intrínsecos, que de hecho hay un estudio que va a estar más adelante, donde algunos pacientes se puede hacer este estudio a través con un médico colorectal para determinar si hay una reducción de estos, ¿verdad? En los nervios colónicos. Y otro va a ser por la disminución de las células intersticiales del área de Cajal. Muy bien. El paciente que en algún momento dado tiene cierto grado de disquesia, o sea que tiene la imposibilidad de evacuación de heces y cuando ya están situados en el colon, en la parte del recto, generalmente va a ser, algunas veces puede ser de la parte distal y puede deberse a tres situaciones. Una de estas puede ser por ausencia de percepción del llenado rectal, que es la mayoría de pacientes en adulto mayor, no así en adulto más joven, y otro que tiene una subobstrucción rectal. Y en pacientes que pueden llegar incluso a tener un anismo. El que tiene ausencia de percepción de llenado rectal puede ser primaria o secundaria. La primaria va a ser
por un rectocele, la mayoría de veces, aunque también nos pasa en adulto mayor, que como ustedes saben, pues es una cajita sorpresa, es una caja de Pandora, pues puede ser que tenga un paciente diabetes, demencia, que tiene alguna lesión medular, que tiene problemas incluso encefalopáticos, ¿verdad? Secundario a un problema hepático. El que tiene una subobstrucción rectal puede ser por una enfermedad inflamatoria crónica, que algunas veces lo determinamos incluso hasta cuando tenemos ya después una biopsia a nivel del intestino. Y otro por neoplasias. Y el paciente, aquel con anismo, pues prácticamente es aquel paciente que ya no va a tener nada de relajación esfinteriana. Y ese es el paciente que más cuesta y logra uno encontrar después de mucha evaluación. Y eso va a pasar prácticamente en aquellos pacientes crónicos, más allá de unos 6 meses por lo menos de seguimiento. Dentro de la fisiopatología tenemos 3 causas funcionales. Uno va a ser aquel paciente que tiene tránsito colónico normal, que va desde un 50 hasta un 60%. Otro que tiene un tránsito colónico que va a ser enlentecido, que generalmente prácticamente va a ser solo por inercia, que es un poquito menor, alrededor del 15%. Y otro, unos que tienen alteración en el tracto de salida, que eso algunas veces pues nos toca que hacer una evaluación de tacto rectal, que va a ser incluso entre 25 hasta un 30%. Importante, pasamos a la valoración clínica del paciente. Algunas veces un paciente, como les indicaba, que es un paciente geriátrico, casi nunca consulta por estreñimiento. Hay una población que definitivamente sí consulta por estreñimiento, pero algunas veces pasa después de que ha pasado por diferentes tipos de colegas que indican de que ya es un paciente que no ha logrado cierta mejoría o que tiene un problema de base. Es importante indagar qué otros síntomas aparte del estreñimiento tiene. Incluso si tiene cómo es sus hábitos alimenticios. Algo que pasa mucho en geriatría es que investigamos mucho sobre su vida paralela, cómo se interactúa con su demás familia, quién le da la alimentación, quién es el que le provee la comida, si tiene acceso incluso para poder comprar sus medicamentos, qué tipo de ejercicio hace, si sale a caminar, cuánto tiempo hace. Y importante de fármacos, algo que pasa mucho en el área de consulta del área de geriatría es que algunas veces nos llenan prácticamente la mesa de fármacos y que algunas veces el paciente ni en cuenta sobre el alto consumo de medicamentos. Prácticamente ya lo miran como normal tener una farmacia dentro de su casa. Otro, ver la capacidad funcional y para eso en geriatría utilizamos la valoración geriátrica integral y que idealmente no solo debería manejarlo solo el geriatra, sino también otro tipo de colegas, porque es una herramienta que nos da mucha información prácticamente de forma general, cómo atacamos o cómo evaluamos a un paciente geriátrico. Algo que está pasando mucho, incluso ahorita con pacientes con COVID, es el grado de depresión. El paciente generalmente está ahorita encerrado, no sale, por consiguiente no tiene una buena dieta alimentaria, no tiene acceso a medicamentos la mayoría de veces. O a veces viene y autoconsume. Otro, en la ingesta de líquidos. Algo que hacemos mucho en geriatría es ver qué tanto consume de líquidos. Algunas veces le decimos al paciente que otra forma de adquirir líquidos podría ser en una gelatina, en una sopita, en un jugo, y no netamente en el agua pura, ¿verdad? Que es solo que algunas veces se le dice a otro paciente, mire, tiene que tomar 3 vasos de agua pura, tiene que tomar 4 veces de agua pura. En el caso de geriatría buscamos algunas formas de cómo ver que este paciente tome algún tipo de otro líquido. Y en este caso pudiera ser también otras formas, ¿verdad? De lograr que este paciente logre y qué tanto toma de líquidos. Y por consiguiente, la polifarmacia. Dentro de estos, algunas veces tomamos los criterios de Roma 4, que son los que vamos a tocar a continuación. Algunas veces, algo que está pasando mucho ahorita, e incluso no sé si les ha pasado a alguno de colegas, ya me contarán, de que ahorita el paciente que es COVID positivo y que es el que el paciente que es gordito y también que en algún momento es fumador. El paciente que es fumador le va muy mal, realmente al paciente que tiene COVID, y algunos pacientes dicen, miren, voy a dejar de fumar,
Porque de hecho algo que tiene mucho la nicotina es de que ayuda a defecar. De hecho, incluso muchos pacientes que fuman, por consiguiente terminan de fumar y les da ganas de ir a defecar. Entonces aquel paciente que tiene un estreñimiento de reciente inicio, pues incluso puede pasar que habría que buscar si también no ha dejado de fumar, ¿verdad? Que idealmente, pues es ideal que todo paciente deje de fumar, pero algunas veces es un síntoma o alguna información que lo deja, pero hasta de último, ¿verdad? Que cuando dice, mira, sí, doctor, me recordé, es que también he dejado un poquito de fumar, y entonces resulta que es parte de su estreñimiento. Algunas veces lo que se nos olvida, que en un momento dado nos enseñaron hace mucho tiempo, de la escala de heces, ¿verdad? Algunas veces en muchos pacientes o muchos médicos se nos olvida que en un momento dado fuimos estudiantes y que tenemos que ver y decirle al paciente, mire, ¿cómo eran las heces? Algo que tiene que uno hacerle en adulto mayor es ponerse en el zapato del paciente. ¿Cómo lograría uno tener esa información que yo necesito? ¿Cómo es ese tipo de heces? Si tienen cierta forma, qué trozos tiene, qué fragmentos, qué consistencia, si es acuosa, si es sólida. Y algunas veces se nos dificulta porque el paciente asocia que puede ser un estreñimiento y algunas veces solo falta o que uno le diga, mire, sus heces, pues o prácticamente su defecación es normal. Entonces, algunas veces muchos pacientes se comparan con otro tipo de pacientes y dicen, mire doctor, pero si el otro defeca, o mi mamá, o fíjese que mi pareja o mi hijo que es menor defeca de tal forma y yo defeco de otra forma. Entonces, algunas veces pasa que el médico le indique, mire, es normal la forma, no se asuste, todos defecamos de forma diferente, todos tenemos cierto grado de tránsito intestinal. Los criterios Roma, pues ahorita que actualmente estamos, el criterio Roma 4, pues va a ser basado generalmente en cierto grado de síntomas. Uno de estos tiene que tener dolor abdominal recurrente el paciente. Principalmente menos de un día a la semana y por lo menos en los últimos 3 meses. Algunas veces nos pasa que el paciente quiere que se le resuelva su problema en la primera consulta y no saben que algunas veces cierto grado de patología nos lleva un poquito más allá, aproximadamente de varias semanas, incluso hasta meses, encontrar exactamente la causa de ello. Algunas veces tenemos que investigar si el paciente está relacionado con el grado de defecación, qué grado si está asociado algunas veces a cierto grado de escaseces o el número de posiciones, si es menor de 3 veces a la semana, que es un dato indicativo, y algunas veces cómo va a ser asociado, ¿verdad? Si van a ser dura o tipo bolitas. Aparte de eso, si tiene la presencia de demás criterios, como el esfuerzo excesivo, algunas veces va a llegar hasta incluso el 25% de las deposiciones, qué tan duras van a ser, la sensación que tienen completa, porque muchos pacientes piensan de que ya con que lograron defecar se acabó el problema. Y no, tienen que tener esa sensación también de evacuación incompleta. Aparte de eso, en algunos pacientes van a tener esa sensación de obstrucción anal y aparte, incluso algunos van a llegar al punto de hacer una maniobra manual para lograr que logre defecar este paciente. Y algunas veces que son casi que por rebalse, ¿verdad? Que nos va a pasar en algunos tipos de pacientes y que piensan que ya defecaron y no es así. Algunos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta, principalmente, no solo en adultos y principalmente en adulto mayor, va a ser sangre en heces, pérdida de peso, anemia y algunos antecedentes familiares que van a tener si tienen problemas inflamatorios crónicos o cáncer. La mayoría de veces van a ser más alarmantes si estos son arriba de 50 años y si en algún momento va a tener algún signo de alarma, pues van a tener algunos estudios específicos donde no debemos de encontrar con otro tipo de colegas para que se le haga una colonoscopia. Algo que nos pasa mucho a varios médicos es pensar que un médico puede tratar a todo el paciente en su conjunto. Y tenemos que ver la situación de interconsulta e indicar a algún tipo de paciente, mire, lo voy a referir con otro mi amigo para que le haga una colonoscopia, le haga algún tipo de biopsia, regresa conmigo, le vamos a sacar algunos marcadores inflamatorios e incluso algunos estudios radiológicos. Entonces, los signos de alarma que vamos a tener generalmente van a depender mucho de los estudios específicos y otros si hay alguna patología orgánica o enfermedad sistémica que justifica en algún momento dado estos síntomas. Si es así, pues va a tener un tratamiento específico.
Si no, entonces va a clasificarse en cierto grado de subtipos como un síndrome de intestino irritable, que para eso pues tiene una clasificación de Roma que puede involucrar meses también. O si es un tipo de estreñimiento funcional. Ahora bien, si el paciente no tiene signos de alarma, como sangre en heces o pérdida de peso, pues hay que ver qué medicamentos pueden causar estreñimiento. Uno, si es así, pues prácticamente, como les indicaba al principio, algo que tenemos que aprender y que creo que en un momento dado me gustaría que se llevaran algunos colegas, es indicarle al paciente, menos es más. Tratar de maximizar la cantidad de fármacos. Es increíble en los pacientes que en algún momento dado llegan a tomar el punto de 15 a 20 medicamentos al día. Prácticamente, como tuve una paciente que me dijo, mire doctor, ya vivo solo de medicina. Prácticamente como menos y tomo más medicamentos al día. Y otro, importante, verificar a los días si la supresión de fármacos pues mejora la clínica del paciente. Si no, entonces va a clasificarlo a un intestino irritable y por consiguiente si va a tener un tratamiento. ¿Qué otras valoraciones debemos de tener? Hay aquel tipo adulto mayor que tiene cierto grado de tríada clásica. Paciente que está deshidratado, con cierto grado de sarcopenia y está prácticamente con signo de dismovilidad o está prácticamente postrado en cama. Este paciente generalmente puede llegar a cierto grado de estreñimiento. Para ello, debemos determinar en el área de geriatría, lo determinamos, el grado de dependencia que va a tener, pero va a ser secundario cuando ya hagamos una valoración geriátrica integral. Otro, la exploración perianal. Algo que está pasando mucho es de que hemos perdido un poquito la exploración perianal. Y es importante el que tenía un profesor un momento dado, me decía, el que no mete el dedo, mete la pata. Y entonces tenemos que meter el dedo para encontrar cierto grado. Si no, el paciente no tiene hemorroides, alguna fístula o si incluso produce dolor, la exploración perianal. Los criterios de Stop-Start, que son criterios que se utilizan en geriatría para el manejo correcto de medicamentos, aunque también tenemos otro que son los criterios de Beers. Otro, si van a estar asociados a algún síntoma de alarma, como los que mencioné anteriormente. Los criterios Stop-Start es algo que usamos mucho en geriatría, donde revisamos el listado completo de medicamentos. También, aparte de eso, aspectos de la persona, el aspecto sociofamiliar. Evaluamos mucho de la adherencia a interacciones. Algo que se mira mucho en geriatría es la interacción de medicamentos y efectos adversos de estos. Algunas veces comenzamos con fármacos que son inapropiados o que no tienen una razón de ser, aparentemente. Y otro, algunas expectativas, algunas creencias que tienen mucho adulto mayor. Y algunas veces también al final de cuentas resaltamos logros y qué final de cuentas se logró adherir el paciente. Mucho adulto mayor se adhiere principalmente a menos medicamentos y se confunde la mayoría de veces cuando pasa alrededor de la barrera de 10 medicamentos. Estos criterios Stop-Start, los criterios de Stop son los que en un momento dado nos limita la prescripción de medicamentos y Start, lo que continuamos con ellos. Estos criterios normalmente que se manejan en geriatría, idealmente, pues a futuro, primeramente de Dios, pues muchos estudiantes de pregrado deberían de tener acceso a esto porque nos ayudará mucho a la polifarmacia, al uso concomitante de medicamentos, al uso de diuréticos en pacientes también que no toman cierto grado también un momento dado de algún tipo de líquido especial, o pacientes que toman beta bloqueadores, que toman diuréticos, que toman en algún momento dado anticoagulantes, que es casi que todos los tipos de pacientes, pero muchos de estos interactúan. Entonces, la mayoría de estudiantes de medicina, que algo que deberíamos de enfocarnos mucho y de tratar de enseñar a lo que están abajo de nosotros, es el correcto uso de medicamentos y siempre investigar los efectos secundarios de estos. Muy bien, dentro de algunas pruebas que tenemos para el paciente que tiene estreñimiento crónico, van a haber algunos tipos de pruebas como son estudios de tránsito colónico con algunos marcadores radiopacos, la manometría no rectal, que también se está utilizando, y prueba de expulsión de balón. Este tipo generalmente van a tener cierto grado de fortalezas y debilidades. Muchos de estos los maneja el médico colorectal,
pero idealmente debería estar de la mano también del parte de todo el conocimiento médico para ver en qué pacientes podemos identificar cierto grado la valoración ideal de una manometría anorrectal, identificar cierto grado si tiene hiposensibilidades en el área rectal o incluso una enfermedad de Hirschsprung hasta ese punto, ¿verdad? Pero es muy raro en adulto mayor. También la prueba de expulsión de balón, que es simple, barata, y algunas veces nos ayuda mucho para detectar cierto grado de trastornos de evacuación, donde lo realizan mucho es en Argentina. De hecho, yo estuve en Argentina y miraba a algunos pacientes, incluso en algunas charlas de coloproctología, que realizan allá pues bastante pruebas de expulsión de balón. Pues la manometría, tenemos que el estudio que es invasivo, pero que generalmente nos da cierto tipo de evaluación de la forma prácticamente final del sigmoides y la parte del recto, ¿verdad? Y han aumentado si el paciente puja o si tiene grado de reposo, que es un estudio que en algunos pacientes sí debería de ser sometido si tenemos demasiadas dudas. Y nos genera generalmente cierto grado de ondas para ver qué tanto el paciente puja. Muchas veces hay ciertos pacientes que no pierden la sensibilidad del pujar, ¿verdad? La electromiografía anal de superficie es un estudio que generalmente nos da la actividad de diferentes músculos del suelo pélvico. Generalmente en pacientes que tenemos demasiada duda de que sea algo más neurológico o que estemos pensando en algún momento cierto grado de actividad, que podemos ver si tiene cierto grado de espasticidad o relajación, ¿verdad? Miramos mucho la estimulación principalmente de los músculos perianales. Pero eso, como le indicaba, el paciente es un poquito más invasivo, pero llegamos al punto de tocar al paciente que tiene un grado de estreñimiento crónico, que tenemos que tener investigación. Por eso es de que en algún momento dado el paciente con estreñimiento, prácticamente anteriormente solo lo tomaban como un signo, algunas veces la forma de las heces o el síntoma, y algunas veces no se tocaba ya propiamente como un gran complejo de una gran enfermedad que involucra otro tipo de patologías. Muy bien, entonces, ya al tener un poquito de cierto grado de evaluación, llegamos al tratamiento farmacológico de estos. Como es sabido, generalmente tenemos una vasta de tratamientos. Dentro de ellos tenemos fibras, ¿verdad? Que es lo más común del paciente de adquisición. Algunas veces el paciente también se le olvida que también en ciertos alimentos pueden encontrar cierto grado de fibra. También tenemos un tratamientos osmóticos, que es lo que nos acuña el día de hoy. Algunos estimulantes, incluso lubricantes y algunos agentes estimulantes. Y también tenemos otros, como son medicamentos que incluso pareciera increíble, pero adultos mayores también quieren bajar de peso y llegan al punto de utilizar Orlistat para el manejo del peso y después pues pueden llegar sin querer a un tratamiento externo para el estreñimiento. De hecho, me tocó el día de ayer una paciente que estaba tomando Orlistat y no sabía por qué tenía diarrea, pero ya le dijeron que era bueno el Orlistat para bajar de peso y bueno, ahí está ya con defecando normal. Lo que nos acuña el día de hoy, que es el área de tratamiento farmacológico, el área de osmóticos. Dentro de estos tenemos varios que unos van a ser los disacáridos. Parte paralela en el tratamiento del estreñimiento en adulto mayor, así como en adulto joven, va a ser uno, la modificación del estilo de vida, modificación de fármacos, que creo que el día de hoy he sido explícito en esa parte. Uno, suplemento de fibra más un medicamento que debería tomar el paciente. No pensar que el paciente con un medicamento se le va a resolver la vida totalmente. Otro, y que ver con pacientes con alta dependencia, ¿verdad? A la estimación mecánica del abdomen. Hay pacientes que sí mejoran y otros que no mejoran con la estimulación del abdomen. Algunos que sí les va bien, otros que no les va bien, va a depender mucho de la persona que llegue a hacer el tipo de estimulación. Muy bien.
Dentro de laxantes osmóticos tenemos que son los que se utilizan con mayor frecuencia y generalmente lo que enfocan es extraer y retener agua, ¿verdad? En la luz intestinal, la mayoría de veces por ósmosis. Generalmente son metabolizados por bacterias, formando gases y ácidos grasos de cadena corta. De hecho, de ahí mucho que se utiliza también en pacientes que tienen problemas hepáticos como otro efecto benéfico. Dentro de estos tenemos los monosacáridos, que está como el manitol y el sorbitol, y los disacáridos, que es la lactulosa, que es el más conocido, o algunos polímeros que también son actualmente muy utilizados. Y bueno, tenemos acá a la estrella del día de hoy. Muy bien, y les presento allá a dos de mis modelos que quisieron participar el día de hoy. Patojas, que están presentando el producto el día de hoy. Uno, la lactulosa. Este medicamento pues es hidrolizada por las bacterias intestinales, fermentándola principalmente en ácido láctico, fórmico y acético. La mayoría de veces acidificando las heces. Otro, un beneficio de la lactulosa que mantiene el agua y los electrolitos dentro de la luz intestinal, porque como sabemos, el paciente no le gusta tomar agua, el paciente adulto mayor. Otro, que el efecto es osmótico del azúcar, que generalmente no se digiere. De hecho, algunas veces el paciente dice que es muy dulce, pero realmente no tienen una cantidad de azúcar. Efecto rápido, 24 a 48 horas. De hecho, yo le digo a los pacientes, bueno, bonito y barato. Y esa es una de las ventajas del paciente en adulto mayor que logra adherirse al tratamiento. Y de aparte de eso, aumenta la frecuencia de las deposiciones. Y un efecto que en muchos de los pacientes les gusta, que disminuye la consistencia de las heces, porque si no, cuando pasan al final del recto, pues generalmente genera cierto grado de dolor e inconformidad, y que en pacientes, no digamos que tiene una fístula o que tiene hemorroides, pues contribuye también a aumento del dolor. Y los medicamentos que son laxantes osmóticos, pues generalmente van a tener cierto grado de evidencia. Ideal es que se tienen que dar en la tarde-noche. Tiene un grado de evidencia bastante bueno, evidencia grado 2, recomendación B, al igual que el otro de la competencia. Pero que actualmente pues son los dos que son más utilizados. Pero algo que tenemos que pensar mucho en la economía del paciente adulto mayor, que la mayoría de veces toma mucho medicamento. Bueno, algunas complicaciones que tenemos con el paciente que tiene estreñimiento crónico va a ser una de las que más se ven en geriatría y va a ser un fecaloma. Ese generalmente va a ser más en la ampolla rectal, la mayoría de veces en heces. De hecho, a mí me tocó varios pacientes ver con un fecaloma y es lo peor que puede ver cualquier paciente, incluso cuando logra aumentado de fecal. Y dice el paciente a veces, no sé cómo llegar a tal punto de tener tanta cantidad o acúmulo de heces, porque algunas veces incluso piensan que va a estar al final del recto y no saben que incluso puede ser más superior y tiene a dar una parte de confusión. Entonces el paciente generalmente puede ser, mi doctor, tengo una bola o aquí en la parte del estómago, dicen, y el paciente para el adulto mayor el estómago es todo, ¿verdad? El estómago es en el hipogastrio, es en el flanco derecho. Para el paciente adulto mayor prácticamente todo es el estómago. Y algunas veces el paciente se le dice, miren, necesitamos incluso hacerle una radiografía de abdomen o un TAC de abdomen para determinar si efectivamente puede ser otra cosa y resulta que algunas veces es un fecaloma. Algunas de las complicaciones que miramos en adultos mayores va a ser la pseudodiarrea y muchas veces va a ser por una irritación de fecoloma en las paredes del recto. Pasa igual como en el paciente que tiene una apendicitis, que dice que tiene ya una complicación y que llega al punto de que se perforó, que se le quitó el dolor. Entonces tiende a confundir un poco. Igual pasa con el paciente que tiene un fecaloma, que va a llegar a que dice mi doctor, pero si ya logré defecar un poquito, incluso ya sale un poquito
suave y resulta que no, es netamente por irritación. Y otro que algunas veces va a llegar al punto de incontinencia fecal y que puede derivar incluso a una incontinencia urinaria. Y el paciente dice, mire doctor, fíjese que lo que pasa es que me levanto varias veces a orinar en la noche y ese es su síntoma o en un método por lo que llega a consulta y resulta que es un estreñimiento maltratado. Y por eso indicaba esto, la incontinencia urinaria de nuevo inicio. Y es en aquel paciente adulto mayor que es frágil. Y generalmente para el grado de fragilidad, pues lo determinamos mucho en la clínica de geriatría. Y otro es en pacientes en adultos mayores que resultan que tienen un síncope. Y la mayoría de veces resulta porque llegaron a la clínica o que llegaron a la emergencia del hospital por un síncope y resulta que era por estreñimiento, por mal manejo del estreñimiento, por una estimulación vagal. Y en pacientes adultos mayores, que de hecho me pasó el día de hoy con un paciente que tuve en la emergencia en el hospital, llevaba 3 días sin comer, ¿verdad? Entonces, cierto grado de pacientes que tienen anorexia. Y ahorita el alto consumo de pacientes que llegan a tomar cierto grado de algunos laxantes que tienen alto grado de fosfato, ¿verdad? Entonces vienen ya aquel paciente desorientado, pero es porque en su desesperación vino y consumió una gran cantidad de laxantes, ¿verdad? Y llegan al punto que tienen una hiponatremia. Otra de las complicaciones puede ser aumento del paciente, ¿verdad? Incluso puede llegar por reflujo y resulta que es por una presión intraabdominal que tiene. Hemorroides, que para ello, pues ahí el laboratorio del día de hoy nos apoyará con algunos datos de algún medicamento. Y que incluso puede tener el paciente debutar como una arritmia cardíaca y es por un paciente que tiene un estreñimiento maltratado. Algunas veces va a tener prolapso de la mucosa anal, cierto grado de obstrucciones intestinales, vólvulo de colon o incluso algo que llega mucho a clínicas o de la parte de geriatría como el síndrome de Ogilvy, que es este que tenemos en el lado derecho, que tiene una radiografía de tórax que el paciente pues prácticamente se nota la gran distensión abdominal, que resuelve solo con defecar. Algunos pacientes pueden llegar incluso a cierto grado de presentar algunas úlceras como esterocolares o esterocoracia, que la mayoría de veces presentan y llegan solo porque, mire, doctor, estoy sangrando por atrás, dicen, ¿verdad? Y realmente tienen una rectorragia y va a ser por presión y la mayoría de veces es hasta que se logra detectar que tienen cierto grado de una úlcera esterocolar. Ya vamos finalizando, entonces tenemos que en muchos pacientes, generalmente algo que deberíamos de tocar en cuenta cuando vamos a tratar a un paciente con estreñimiento crónico va a ser el impacto que va a tener en su vida. ¿Qué tanto puedo lograr yo mejorar con medicamentos el estreñimiento? Uno, costos. Algunas veces se nos olvida como médicos cuánto vale el medicamento, cuánto va a gastar el paciente. Entonces, uno debería indagar en algún momento a qué precio tiene cierto grado de medicamentos, si el paciente puede costearlos o al final de cuentas solo va a servir que yo le dé una receta y va a ser imposible que pague el paciente el medicamento. Y otro, ver este paciente que no llegue incluso a desarrollar el esfuerzo defecatorio, principalmente en adulto mayor es muy común, y que va a llegar incluso al aumento de incontinencia fecal y lamentablemente va a ser más en pacientes que están institucionalizados. La mayoría de estos pacientes institucionalizados va a ser por relajación del esfínter alar interno, la mayoría de veces va a ser por rebosamiento o incluso puede llegar a un vólvulo de colon, ¿verdad? Que como conocemos, pues es una urgencia, ¿verdad? Principalmente por una autonomía que pudiera llegar y no debería llegar ni un adulto mayor con algo tan simple por manejo correcto del estreñimiento. Muy bien, un gustazo, la verdad, para mí, lograr este tema. Algo que me apasiona mucho en el área de geriatría es poder hablar con diferentes colegas y que en un momento dado nos llegue a cierto grado de interconsulta. Deberíamos de trabajar independientemente, como seamos todos en colaboración con otros colegas y ver el correcto manejo de un estreñimiento en adulto mayor y no llegar al punto de una complicación. Muchísimas gracias, doctor Alan Orozco. Realmente una charla muy bien preparada, actualizada y realmente de lo que vemos en la práctica diaria. Así es que felicitaciones, doctor Orozco. Vamos a dejar las preguntas al final, ya que vamos a presentarles un caso clínico. Realmente es un
un caso bastante ilustrativo. Este va a estar a cargo del doctor César Morales. Ya todos lo conocemos, es médico geriatra con estudios en la Universidad de Murcia, España, y pertenece a diversas asociaciones como la Asociación de Geriatría Española, la Americana, la Centroamericana del Caribe, y actualmente pues es el presidente de la Asociación Guatemalteca de Medicina del Adulto Mayor. Es que, doctor César Morales, lo dejo en el uso de la palabra. Muy buenas noches, estimados colegas. Solo le quería pedir favor a Alan que si podía bajar. Ahí estamos. Para yo poder compartir la pantalla. Muy buenas noches a todos. Espero que todos estén bien en casa. Vamos a pasar a la segunda fase de la educación médica continua de esta noche, en el cual vamos a darle seguimiento a todo lo que el doctor Orozco nos explicó hace un momento. Y yo traté la manera de venirles a mostrar un caso clínico en el cual podríamos nosotros determinar y aplicar todos los conocimientos que el doctor Orozco nos brindó esta noche. Espero que les guste el caso y al final, si tienen alguna duda, vamos a contestar las preguntas gustosamente. A todas las personas que están participando esta noche, solo les pedimos de favor de que apunten, que en el chat inscriban su nombre completo y pongan su número de colegiado activo para poder optar a las horas crédito cuando mandemos el listado al colegio de médico, por favor. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la constipación, lo más importante es hacer una relación entre lo que es constipación y el ámbito geriátrico. Y algo que ustedes se tienen que quedar muy claros es de que hay un impacto sumamente negativo en la calidad de vida de nuestros adultos mayores. La constipación crónica es un síntoma demasiado frecuente en la población adulta mayor y es uno de los principales motivos de consulta en el ámbito geriátrico. Fíjense ustedes que en dependencia de la evaluación que nosotros hagamos de la constipación, en dependencia del nivel asistencial en el cual estemos desarrollando nuestra labor, dentro de las que mayor presentan prevalencia de constipación crónica es a nivel institucional. Entonces, es sumamente importante tomar en consideración este síndrome geriátrico, ya que altera sumamente la calidad de vida de los adultos mayores, ya sea institucionalizados o a nivel de la comunidad. Una de las complicaciones más importantes en las cuales hoy vamos a enfocarnos es en el caso de impactación fecal o de un fecaloma, que puede determinar la formación, en resumidas cuentas, de úlceras estercoráceas y eventualmente, con el pasar de las horas, puede llegar a formar una perforación intestinal, la cual ustedes ya saben que tiene una alta morbimortalidad en el ámbito geriátrico. Esta noche vamos a hablar y vamos a presentar un caso. Vamos a presentar principalmente desde el punto de vista radiológico un caso de un gran fecaloma de una adulta mayor de 80 años, la cual consultó a la emergencia por presentar una masa palpable a nivel hipogástrica. Tenemos que recordarnos que primero ubicarnos en relación a la definición del concepto de constipación, en el cual tenemos que tener en cuenta que la defecación es insatisfactoria con características por evacuaciones poco frecuentes. Entonces nosotros empecemos una indagatoria de los pacientes y el número mágico es abajo de 3 deposiciones por semana. Entonces, aunado a este concepto, también existe una dificultad en el paso de las heces o puede presentar ambas situaciones. Cuando hablamos de la dificultad del paso de las heces, estamos hablando de un esfuerzo grande para poder defecar, una sensación de dificultad para el paso de las heces a nivel del canal, una evacuación incompleta o heces duras o la necesidad de utilizar maniobras de tipo manual para poder evacuar las heces.
Recordémonos de la gráfica que Alan nos mostró en la conferencia, en el cual tenemos que ubicarnos en relación a la clasificación de Bristol, que desde hace más de 30 años que existe, en la cual nosotros tenemos que, en relación a las características de las heces, ubicarnos si es en el tipo 1 o tipo 2, que es en el estreñimiento que nos estamos enfocando. Ya enfocados en ese sentido, recordémonos que hasta un 27% de la población general va a tener constipación. La etiología va a ser muy amplia y por lo regular desde el punto de vista geriátrico nosotros tenemos que ubicarnos si el paciente tiene una enfermedad sistémica, si tiene enfermedades estructurales de tipo colorectal o si hay o si existe una asociación de uso inapropiado de fármacos, principalmente asociados a la constipación, o si existen desórdenes de la motilidad colónica. Hablando del estreñimiento, hay que ubicarse en relación a la causa y qué tipo de estreñimiento es el que nosotros vamos a ubicar. Porque no es lo mismo hablar de un estreñimiento agudo que un estreñimiento crónico funcional, que un estreñimiento crónico secundario. Ya todos sabemos que el 90% del estreñimiento va a ser crónico funcional. Por lo regular va a ser un déficit alimenticio, principalmente por la baja ingesta de fibra en la dieta. O los pacientes por lo regular van a tener malos hábitos dietéticos. Aunado a eso es la poca actividad física, alteraciones en la motilidad del colon, principalmente por edad y sedentarismo. Aunado a eso, también podemos mencionar problemas de índole neurológico, la disminución significativa de la presión de la pared abdominal en pacientes arriba de 60 años y alteraciones principalmente en lo que es la abertura del ano en el momento del acto defecatorio. El 90% de las veces va a pasar esto, pero también hay estreñimientos agudos, ¿sí? Entonces no nos podemos olvidar de esta situación y tomarlo mucho en cuenta, o también estreñimientos crónicos secundarios. Y la principal causa que mencionan en adultos mayores de estreñimiento crónico secundario es un problema secundario neuropatía autonómica en el paciente diabético. Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder ir desglosando nuestros casos clínicos. Dentro de los factores de riesgo, tenemos que encontrar y a lo que nos llama esta noche es a la edad avanzada. En esto tenemos que ver que el paciente va a tener una disminución de la actividad física, va a haber un uso por lo regular inapropiado y va a tener polimedicación el paciente, en el cual nosotros tenemos que poner mucho énfasis en esa situación, pero cuando hablamos de la edad avanzada, enfoquémonos en varias cosas principalmente, que el adulto mayor va a presentar una disminución en la ingesta de alimentos, va a tener una disminución en la capacidad funcional y por ende va a tener mayor sedentarismo y va a tener una debilidad en la pared abdominal y pélvica y aunado a eso nos viene a terminar de afectar la situación con relación al uso inapropiado de fármacos. Entonces, si nosotros observamos, son muchas las causas que podemos atribuirle a este tipo de situaciones. El 90% de los casos van a ser estreñimientos funcionales. Entonces, nosotros tenemos que utilizar los criterios adecuados de Roma. No hay que quebrarse la cabeza porque los criterios de Roma 3 y los criterios de Roma 4 actualizados son los mismos, en los cuales si el 90% de los casos estamos hablando de que el paciente tiene que presentar 2 o más criterios en relación a un esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta, una sensación de obstrucción o bloqueo anal y maniobras manuales en al menos el 25% de las deposiciones que el paciente presente. Aunado a eso, tenemos que tener en cuenta que tiene que tener menos de 3 deposiciones espontáneas en relación al tiempo, que es una semana. Y aunado a esta situación también, la presencia de heces líquidas sin que sea sin el uso de laxantes y que sea muy rara vez observarlo. Y además de ello, hacer el uso de los criterios de Roma en relación a si el paciente presenta síndrome de intestino irritable en su variante de estreñimiento, ¿verdad? Que es más o menos el 25% de las ocasiones. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos el 90% del diagnóstico de nuestro estreñimiento y el otro 10% por lo regular va a ser un estreñimiento de tipo orgánico. Estamos hablando que los fecalomas suceden hasta en el 40% de los pacientes institucionalizados y paradójicamente los pacientes van a tener diarrea.
Además van a tener distensión abdominal y dolor abdominal. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que hablar en relación a fecaloma y diarrea. La palabra clave aquí es una diarrea por rebosamiento. O sea, hay un tapón fecal en el área donde van a salir las heces, no permiten la evacuación completa y hacia los costados va a comenzar a salir el material fecal que está por detrás del tapón del fecaloma. Entonces, he ahí la respuesta por la cual el paciente va a tener diarrea. Y como muy bien lo dijo Alan, que es una diarrea por rebozo, pero el hecho de que, o sea, tenga diarrea no significa que no tenga el tapón. Entonces, es muy, muy importante realizar la evaluación clínica para poder determinar este tipo de situaciones. Otros síntomas que va a tener, y recordémoslo siempre, y siempre lo hemos hablado, es de que la característica del anciano o del adulto mayor o la persona mayor, como le quieran decir, el paciente va a tener sintomatología típica. El paciente por lo regular, y ustedes no me dejarán mentir, la gran mayoría de veces va a llegar con criterios de delirio. Y cuando ustedes hacen ya una evaluación clínica, ven que el paciente tiene 5 o 7 días de no defecar. Esta misma situación puede provocar úlceras estercoráceas, que pueden a su vez complicarse con perforaciones hasta hemorragias digestivas, que va a tener una alta mortalidad. Pero cuando hablamos de un fecaloma, se produce por la disminución de la sensibilidad rectal asociada a una mayor compliance, y lo que va a favorecer es a la retención estercorácea y el endurecimiento de las heces. Entonces, importantísimo hacer un tacto rectal. Cuando hablamos del tacto rectal, estamos hablando de que tenemos que buscar cosas bien puntuales como la palpación de las paredes rectales. Tenemos que hacer una evaluación de la funcionalidad, principalmente en lo que es la contracción y los esfuerzos defecatorios, viendo principalmente dos aspectos muy importantes, que es la relajación de los esfínteres y el descenso del piso pélvico. Entonces, ya teniendo todo esto en consideración, nosotros tenemos que, en relación a los estudios de imágenes diagnósticas que podemos tener como ayuda, tenemos que hacer una clasificación del estreñimiento o la constipación. Y como estamos hablando específicamente de la constipación funcional, prácticamente a la hora de realizar los estudios, el 59% de los estudios van a tener un tránsito normal. Y esta es una clasificación que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista clínico. Y hasta un 25% va a ser por desorden defecatorio. Y por último, que va a ser de mucho menos prevalencia, más o menos es un 13% en el tránsito lento. Entonces, uno en teoría tendría que estar pensando, o uno se confundiría en el sentido de decir, cuando hablamos de tránsito lento, está asociado al adulto mayor. Es totalmente erróneo. La gran mayoría de veces tiene un tránsito normal. Cuando hablamos de tránsitos lentos, estamos hablando de pacientes adultos jóvenes. Entonces, tener en cuenta esta situación. Cuando hablamos de los estudios de imágenes de utilización para poder hacer diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que vamos a buscar fecalomas. En primer lugar, nosotros vamos a utilizar las radiografías de abdomen simple, que pueden detectar masas estercoráceas a nivel rectal asociado a una gran cantidad de contenido fecal en la parte posterior o detrás del fecaloma a nivel de colon. También podemos utilizar estudios tan antiguos como el tránsito colónico después de la ingestión, un tránsito colónico, y últimamente se está utilizando el tránsito colónico, pero ya modificado con la ingesta de marcadores radioopacos. Por lo regular, esta es una prueba muy útil en la cual ustedes ingieren una cápsula con material radiopaco. Por lo regular, la cápsula tiene 24 fragmentos radioopacos, en los cuales ustedes de una manera simple pueden hacer el seguimiento de los mismos, y como tiempo límite tenemos 5 días para ver si el material ha sido expulsado. Y si no, en relación a radiografía, poderle dar el seguimiento, y en relación a dónde está la ubicación de los materiales, va a ser el tipo de tránsito que vamos a determinar que tiene el paciente. También podemos utilizar las tomografías computadas, en las cuales nosotros principalmente queremos hacer una evaluación de las alteraciones anatómicas y principalmente ver patología colónica. O podemos ver, ya que es muy frecuente y es la primera causa de hemorragias digestivas,
en adultos mayores las enfermedades diverticulares o la presencia de tumores a nivel de colon. Y ya estudios más sofisticados como la fecografía y la resonancia principalmente para poder ver anomalías a nivel de la función y de la anatomía rectal. Alan habló de un examen muy importante que es muy fácil de realizar, que es el test de expulsión del balón, en el cual nosotros lo vamos a utilizar principalmente en estreñimientos crónicos. Y lo que tenemos que, en donde lo tenemos que utilizar es en la sospecha, principalmente de disinergia. Entonces, lo que se hace es inflar un balón a nivel rectal con 30 cc de agua y tenemos que esperar alrededor de 1 minuto para que este sea expulsado. Y en relación a eso, tomar decisiones si el paciente está con un adecuado tono o no. Recordémonos, a mí siempre me gusta utilizar neumotécnicos y la geriatría es una rama de la medicina interna en la cual hay muchas formas de cómo recordar los conceptos y hay muchos neumotécnicos y uno de los neumotécnicos en la constipación es el neumotécnico de las 10 Ds, en las cuales nosotros tenemos que recordar que son cosas bien puntuales que si nosotros las tenemos en cuenta no se nos van a ir los diagnósticos. Constipación asociada a medicamentos, que exista una disfunción del hábito defecatorio, que las enfermedades neurodegenerativas estén asociadas al estreñimiento de nuestros pacientes, que haya una disminución de la ingesta de fibra en la dieta cotidiana, pacientes con deterioros cognitivos moderados severos. Por lo regular los pacientes van a tener disminución de la capacidad funcional y por ende disminución de la movilidad. La dependencia absoluta de los cuidadores, una disminución en la privacidad de los pacientes, pierden una total independencia, que los pacientes estén deprimidos y que los pacientes estén deprimidos. Entonces, siempre recordémonos de las 10 Ds. Cuando hablamos del caso clínico, les voy a mostrar las imágenes del extremo o hasta qué nivel puede llegar un paciente en relación a la presentación de fecalomas. Es una señora adulta mayor de 80 años, la cual consultó por constipación crónica a la emergencia geriátrica. Al examen físico, el médico que la evaluó determinó que presentaba, en resumidas cuentas, una masa a nivel hipogástrica. Por lo cual solicitó una tomografía, ya que el paciente escuchó disminución de ruidos gastrointestinales y estaba sospechando en presencia de algún tipo de tumor. Al realizar la tomografía, se corroboró que la paciente lo que tenía era una masa, una gran masa de 20 por 13 centímetros localizada a nivel del recto sigmoides que era compatible con un fecaloma, que desplazaba órganos como la vejiga hacia la derecha y se extendía hacia la anterior, contactando con la pared abdominal. Cuando hablamos y queremos discutir casos en relación a fecalomas, este caso representa el extremo de un espectro hallado en los pacientes adultos mayores con constipación crónica. Esto se realizó principalmente porque el paciente estaba ante un cuadro de una sospecha de un abdomen agudo de tipo obstructivo, porque él obviamente realizó todos los estudios previos de lo que era analíticas y radiografías simples de abdomen, y por el hecho de alta sospecha de obstrucción, solicitó esto en relación a la toma de conducta. Dentro de los diagnósticos diferenciales de las masas hipogástricas, principalmente a la hora de ser una mujer, estamos pensando que primero tiene que tener algún tipo de patología ginecológica o pudiera tener. En este tipo de casos podría ser una miomatosis uterina o una masa ovárica. Entonces también deberíamos de considerar patologías gastrointestinales como fecalomas, enfermedades diverticulares complicadas o patologías neoplásicas. El rol de las imágenes es fundamental y puede orientar como ayuda clínica y diagnóstica cuando tenemos masas palpables y prevenir de manera mayor las complicaciones como perforaciones, ya que tenemos una alta mortalidad. Si ustedes pueden observar las imágenes del caso de la paciente, en la imagen del lado derecho pueden observar una gran masa estercorácea compatible con un fecaloma que ocupa principalmente la gran parte de la pelvis hasta la región periumbilical.
Y si pueden observar, la paciente lastimosamente, una de las características era de que tenía muy poca movilidad porque tenía una cirugía de columna. Entonces, en el lado izquierdo podemos observar un corte axial de la tomografía a nivel de pelvis, donde el fecaloma se extiende en la parte anterior, desplazando el útero y la vejiga hacia la fosa ilíaca derecha. Y aunado a eso también podemos observar que la paciente tenía miomas como un hallazgo. Podemos observar otro corte axial de la tomografía, pero más caudal, donde se observa el gran fecaloma, con gran parte en la pelvis desplazando el útero hacia el lado derecho. Y ustedes pueden observar totalmente el fecaloma desplaza hacia el lado derecho las estructuras. Y en un corte coronal se observa el fecaloma ya medido por medio tomográfico de 20 centímetros en su eje cefalocaudal con desplazamiento de la vejiga hacia la derecha. Entonces, ya teniendo en cuenta y las imágenes que podemos observar y hasta dónde puede llegar el nivel del problema de la constipación, tenemos que ordenarnos en relación a los algoritmos y llevar una secuencia lógica de cómo vamos a abordar este tipo de casos. Primero, tenemos que ver si el paciente llena los criterios en base a la definición del Colegio Americano de Gastroenterología para ver si es constipación. Número 1. Para ello vamos a utilizar los criterios de Roma. Luego vamos a hacer una historia clínica geriátrica exhaustiva y realizar un examen físico dirigido en relación al área abdominal y al área rectal. Tenemos que hacer dentro de la historia clínica la ubicación de los síntomas de alarma, principalmente cuando hablamos de síntomas de alarma en relación a estreñimiento, cambios en el calibre de las heces asociado a un cambio del ritmo deposicional, presencia de sangre oculta en heces, sangrado rectal, anemia ferropénica, síntomas obstructivos, que era en el caso de nuestro paciente. Cuando los pacientes tienen arriba de 50 años, tenemos que hacer un cribado de cáncer de colon. Por lo regular, cuando hacemos un cribado de cáncer de colon, el gold standard en relación a eso son pruebas que se llama FIT, que es el Fecal Immunochemical Test, que es el gold standard en conjunto con la tomografía de abdomen. También tenemos que buscar prolapsos rectales, rectoceles, estenosis, pérdida de peso en corto periodo de tiempo y la palpación de masas abdominales. Entonces, ahí es donde vemos nosotros la presentación de síntomas de alarma. Si no tiene esto, ¿sí? Nosotros ya tenemos que ir hacia la búsqueda en relación a farmacología. Ya Alan fue muy explícito en relación a qué tipo de fármacos son los que tenemos que ir a buscar. Y en relación a eso, aplicar cualquiera de los criterios que a ustedes más les guste, o si se usa criterios de VERS o los de Stop the Start, para poder hacer un uso apropiado de fármacos, ¿sí? Si el paciente tiene alteraciones o tiene signos de alarma, tenemos que hacer las pruebas complementarias y en base a eso ya llevamos la secuencia de, como lo hemos mencionado previamente, en base a estudios de imagen. Cuando hablamos de los tratamientos, algo que es muy importante y que nunca nos tenemos que olvidar es de que la piedra angular del tratamiento en cualquier enfermedad es el tratamiento no farmacológico. Entonces, número 1, mejorar la ingesta de fibra diaria, alrededor de 25 a 30 gramos, es lo sugerido en las diferentes guías o en las diferentes guías de práctica clínica a nivel geriátrico. Tenemos que tener en cuenta una situación. Y lo vamos a mencionar un poquito más adelante en relación a los usos de formadores de bolo. También recordémonos de la ingesta adecuada de líquidos en el adulto mayor. El promedio de ingesta diaria de líquidos en un adulto mayor es alrededor de 1 a 1.5 litros día. Entonces, si el paciente va a estar hidratado físicamente, las heces también van a estar hidratadas. Y tenemos que hacer una actividad física mínima de 30 minutos de 3 a 5 veces por semana para mejorar el movimiento intestinal. Cuando hablamos de líquidos, no hay ningún estudio científico realizado en adultos mayores que nos dé un soporte y dé una adecuada evidencia en relación a la mejoría de la constipación y la ingesta de líquidos, ¿sí?
todas estas situaciones nosotros tenemos en base a las guías y los consensos, tenemos 4 semanas para poder aplicar esta terapéutica. Si no ven mejoría, ya aplicamos nosotros ya terapia farmacológica. Cuando hablamos ya de la terapia farmacológica, estamos hablando primero que tenemos que hacer una modificación en relación a los formadores de bolo. En el caso de nuestro paciente que tiene un fecaloma, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque una de las características principales a la hora de utilizar el cilio implantado es de que este aumenta el tamaño del bolo fecal. Entonces, si ustedes tienen un fecaloma y le van a dar cilio implantado o un fecaloma, lo que van a provocar es de que ese fecaloma se vuelva el tamaño de una pelota de playa. Entonces, lo que tienen que tener es mucho cuidado y obviamente tienen que individualizar a los pacientes y en este tipo de casos no se puede aplicar, ¿sí? Pero en otro tipo de casos donde no hayan fecalomas, sí se pueden aplicar, ¿sí? Número 1. Número 2, por lo regular vamos a utilizar agentes osmóticos. El de primera elección en cualquiera de las guías que ustedes vayan a revisar va a ser el polietilenglicol. Es el que más soporte científico tiene y en el cual, en dependencia de las características de la constipación, es como va a ser utilizado. Se va a ser utilizado de una forma aguda o va a ser utilizado de una forma de mantenimiento. Por lo regular, ustedes van a ver la mejoría de la constipación alrededor de 1 a 4 días con la utilización de 17 hasta 34 gramos de polietilenglicol diarios, de 1 a 4 días. Cuando utilizamos la lactulosa, que es la contraparte del uso de los osmóticos, tenemos que tener en cuenta que por lo regular vamos a utilizar de 10 a 20 gramos, o sea, estamos hablando de 15 a 30 ml de 2 a 3 veces al día. Aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de pacientes adultos mayores que si nosotros nos pasamos de la mano, se van a deshidratar muy fácilmente porque al tener una sola diarrea pueden perder demasiado volumen. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar este tipo de medicamentos. Cuando hablamos de otro tipo de fármacos, como por ejemplo los suavizantes fecales, uno de los ejemplos más utilizados es el Dulcolax, que está en el mercado a nivel guatemalteco y utilizamos a razón de 100 miligramos POVIP para poder mejorar esta situación. Y recordémonos que cuando vamos a tratar a un paciente con estreñimiento crónico, es un tratamiento que muchas veces es un tratamiento combinado, o sea, no es solo un medicamento el que nosotros vamos a utilizar. También podemos utilizar estimulantes y los estimulantes más utilizados son los senócidos, más conocidos como Cenax aquí en nuestro ambiente. Y vamos a poder utilizar de 2 a 4 tabletas de 8.6 miligramos de 1 a 2 veces al día. Cuando hablamos de los secretagogos, tenemos que recordarnos de 2 medicamentos bien puntuales. Uno es el ubiprostone. El ubiprostone es un medicamento formidable que lo podemos utilizar en terapias cuando hayamos utilizado otras que no nos dan resultado o que es un estreñimiento crónico refractario. Este lubiprostone lo que va a hacer es actuar localmente en el intestino, actuando a nivel de los canales de cloro tipo 2 y va a incrementar la secreción de agua y sodio hacia el lumen intestinal, ablandando las heces y va a su vez a activar el movimiento del intestino. Esa es una alternativa muy buena que está en nuestro medio y otra alternativa que también tenemos es el uso de la propionaloprida. Este es un medicamento que cabe mencionar que es un medicamento que es seguro, va a estimular selectivamente los 5-HT4 a nivel del plexo mientérico. Pero tenemos que recordarnos de una situación. Los estudios en adultos mayores sugieren la utilización de 1 miligramo día. Entonces, hay que estar tranquilos porque estos no afectan los canales HER a nivel del cardiomiocito como lo hacía el Tegacerol. Y por último, recordémonos que platicando en relación a todas las patologías o todas las situaciones donde estén los pacientes adultos mayores involucrados, nosotros vamos a manejar nuestros casos de una forma multidisciplinaria.
en la cual vamos a aplicar diferentes protocolos desde la valoración geriátrica integral y vamos a ir mejorando la calidad de vida de nuestro paciente en relación a las necesidades de cada persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Morales. Bueno, con esto estamos complementando realmente lo que es la teoría y la práctica y queremos realizar algunas preguntas, ya tenemos algunas acá en el chat. Entonces, el doctor Alan Orozco, ¿qué tan frecuente es el autoconsumo de laxantes en el adulto mayor? Bueno, vamos a ver acá. ¿Me escuchan? Correcto. Sí se escucha. Muy bien, es más de lo que piensa. De hecho, el paciente adulto mayor generalmente pasa que puede tener dinero para todos los demás medicamentos o no tener dinero para los demás medicamentos y puede tener medicamento para poder defecar. De hecho, en algún momento yo les digo a algunos pacientes que se conocen como 3 torturas en medicina. No poder orinar, no poder defecar y no poder dormir. Y es por una tortura para un paciente adulto mayor no poder defecar. Entonces, para eso generalmente siempre hay dinero. Entonces, yo le digo a los pacientes de que tienen que un momento dado consultar y es altamente indicativo de que el paciente tiene y es más común el abuso de medicamentos y que no le avisan al médico. No le avisan al médico generalmente de que están consumiendo medicamentos como laxantes. Casi prácticamente tiene que tener una situación de confianza entre el paciente y el médico y hasta después en un momento dado dice, mira, sí, doctor, no le quería decir, pero sí consumo mucho más medicamentos de lo que normalmente usted me dice. Y pongamos en la clínica, cuando nos llevan todo aquel montón de medicamentos, tomando en cuenta esas interacciones, ¿cuáles ha notado usted que los que más consumen, que son productores de estreñimiento? 1, analgésicos, AINES principalmente, máxime cuando se combina con opiáceos. Generalmente el paciente, al no ver alivio en aumento con AINES simple, tienden a abusar con un opiáceo y la mayoría de veces porque es, bueno, lamentablemente el fácil acceso a. Entonces, con opiáceos, la mayoría de veces el paciente tiene ese efecto secundario que no lo nota. No lo nota al principio y algunas veces lo nota después de tener generalmente una complicación con un estreñimiento que no cede. La mayoría de veces. La lactulosa se utiliza mucho como tratamiento crónico. ¿Realmente cuánto tiempo considera usted que debería ser el ideal o el máximo de tiempo para la utilización de la lactulosa? Bueno, generalmente debería dar al paciente alrededor de 2 semanas, es lo que yo considero en algunos pacientes. Aunque en algunos pacientes, si generalmente tienen buen efecto, pues podríamos llegar al mes. Es un producto muy noble, la verdad. Es un producto muy noble, pero sin descuidar en algún momento de encontrar la causa por la cual el paciente llegó al cierto tipo de estreñimiento. Pero prácticamente es un medicamento que yo recomiendo mucho en adulto mayor y como les digo a muchos pacientes, bueno, bonito y barato. Esa es una de las grandes particularidades que tiene este tipo de productos. Dice para el doctor César Morales, ¿qué piensa del uso de enemas en estreñimiento, doctor? El micrófono, César. Hay que tener mucho cuidado. Los enemas evacuadores de primera intención no están indicados. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es hacer una evaluación clínica por medio de tacto rectal para poder hacer una evacuación. Entonces, regularmente se pueden hacer este tipo de situaciones. Entonces, aunado a eso, ustedes le agregan los laxantes vía oral, ¿sí? Muchas veces estos pacientes van a tener complicaciones y van a llegar con fecalomas. Entonces, por ejemplo, ustedes a la hora de realizar un enema evacuador, pueden lesionar a tal punto de hasta provocar perforaciones. Entonces, por lo regular,
la literatura sugiere que primero por lo menos tendrían que tener una imagen radiográfica antes de hacer un procedimiento de estos. Doctor Alan Orozco, ¿alguna alimentación en nuestro medio que sea apropiada para mejorar realmente el estreñimiento? Sí, de hecho, algo que tenemos que, algo que nos involucra mucho es de que tenemos que tratar de investigar qué es lo que encontramos o qué es lo que tiene el paciente acceso. Aparte de eso, muchos pacientes deberían tener un seguimiento por nutrición. Dentro de ellos encontramos papaya, creo que es algo casi que en nuestro medio que es fácil de consumir, y también un momento dado avena o mosh. Eso es algo que generalmente logra funcionar en muchos pacientes. Incluso se ha visto que aumenta un cierto grado de chía o chan, que se conocen algunos en Guatemala, en un momento dado en otros países se puede conseguir, funciona en algunos tipos de pacientes. Se ha investigado incluso a cápsulas de aloe vera como otra alternativa natural, como coadyuvante, pero en algún momento siempre es importante encontrar qué es lo que puede tener acceso el adulto mayor. ¿Verdad? Dentro de esto, siempre les digo a los pacientes, traten de consumir los alimentos prácticamente en la forma original como que vienen. En muchos medicamentos, como muchos alimentos como manzana, uvas, en algún momento dado traten de comérselas prácticamente enteras si es en la posibilidad, y traten nunca de, como la mayoría de veces hacemos, es de quitar, aumentado o pelar prácticamente la fruta, y al final de cuentas venimos y hacemos que le quitamos prácticamente el aporte de fibra que trae cada fruta o alimento en su debido efecto. Perfecto. ¿Y algunos signos rápidos de alerta cuando en estreñimiento que nos debamos de preocupar? Rectorragia y otro prácticamente el dolor abdominal que no cede. Importante en un momento dado, pues muchos tienden a caer en la parte, bueno, si le duele, espere, no se preocupe, pero algunas veces el paciente tiene grado de dolor y que el dolor abdominal incluso empieza después el paciente con vómitos, con fiebre, y no deberíamos de esperar más allá. Entonces, incluso la rectorragia, por eso que algo que insisto mucho es de que algo que ha pasado mucho es que no hacemos tacto rectal. Importante investigar a este paciente si no hay algo que netamente esté una parte obstruyendo, como le indicaba en algún momento dado, que el paciente puede tener, como les indicaba que tenía un profesor, que el que no logra tocar en algún momento dado, pues puede meter la pata, ¿verdad? Bueno, pues no sé si algún otro comentario, doctor Morales, o... Ahí la doctora Berta Romero pregunta, ¿qué opina del uso del Ciruelax? Algo muy importante es el tratamiento no farmacológico, como habíamos mencionado. Entonces, la dieta es sumamente importante. Entonces, recordémonos siempre, cantidades adecuadas de fibra es la premisa, ¿sí? Dentro de los ejemplos de fibra natural que nosotros siempre sugerimos es el consumo de cereales, hojas verdes, ¿sí? Y también frutas con cáscara. Entonces, eso es algo muy importante que, por ejemplo, las personas aquí en Guatemala son muy cotidianas para alimentarse de esa manera. Otra situación que también nosotros podemos utilizar mucho son los cereales y algo que abunda en Guatemala son las papayas. Entonces, siempre se les sugiere a los adultos mayores tomarse su licuado de papaya todas las mañanas y comer abundantes ciruelas. Y dentro de eso va la pregunta que dice la doctora, que si se puede utilizar el Ciruelax. El Ciruelax ya es modificado por el humano, la ciruela, y la venden en forma de jarabe o la venden en forma de jalea. A la larga es igual de efectivo como que se comiera la fruta natural. Entonces, sí la podemos utilizar. En relación el doctor Javier Pixabaj pregunta en relación en qué consiste la estimulación. Me imagino que la pregunta que él quería hacer era en relación, no sé si era el biofeedback, ¿sí? Pero para hacerle la contestación de la pregunta que él está realizando, en el adulto mayor no hay ningún estudio en relación a la medicina basada en evidencia
que demuestre la mejoría en relación al uso del biofeedback, en relación a adulto mayor. Bueno, también hay que tomar en cuenta el consumo de líquidos, la hidratación y definitivamente la actividad física, que debe ser parte de eso, ya que la mayoría del proceso de estreñimiento también se debe mucho al reposo o a la falta de actividad. Así es que muchísimas gracias, doctor Alan Orozco, doctor César Morales. Muy brillantes exposiciones y gracias por haber tenido a bien a responder las preguntas. Vamos a darle un espacio a la licenciada Maggie Hernández como representante de laboratorio. Y así es que, por parte de Mayen, unas palabras. Gracias, Maggie. Gracias, doctor. Pues muy agradecidos nosotros por excelentes expositores. Realmente creo que es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y pues solamente haciéndoles el recordatorio que parte de Laboratorios Mayem, pues ustedes tienen dos opciones muy importantes, siempre cumpliendo con las guías antes mencionadas en este tipo de patologías. Así que dejamos de sus órdenes nuestra lactulosa Mayem con nuestra presentación original de 240 ml. También asimismo podemos poner a sus órdenes nuestro policresuleno más sin cocaína. Por favor, la diapositiva, que nuestro nombre comercial es Prurica, y tenemos dos presentaciones, la presentación en crema y también la presentación en supositorio, que en el mercado guatemalteco pues somos la única opción. En el caso de la patología de hemorroides internas o externas, pues tienen dos opciones. Así que les agradezco mucho a cada uno de ustedes su asistencia. Les deseo feliz noche y muchas gracias. Bueno, a ustedes gracias nuevamente, licenciada Hernández, por ese apoyo a la educación médica continua, y a ustedes feliz noche. Esperamos tenerlos en 2 semanas, nuestra próxima actividad, así es que se les estará informando siempre por la misma vía. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes y que tengan muy buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche. Un gustazo. Bienvenidos a Guatemala. Regresen.